Aski Urquipan, Culiacanacas, Ticlatanacas y Mainaya, Casanquichis. Muchas gracias por esta convocatoria a este espacio, como lo han dicho, de intercambio de experiencias. Creo que es importante que las instituciones de desarrollo se piensen su trabajo, reflexionen sobre sus acciones y sobre lo que decía el Adrián del Pan para el Mundo, de esto del ataque al enfoque de género. Yo creo que es un ataque del sistema patriarcal, capitalista, extractivista, y que en ese contexto de profundización de ese sistema de devastación no se puede seguir trabajando de la misma forma, ¿no? Que hay que repensar las formas de trabajo, de acompañamiento en las comunidades y en los territorios. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por compartir el espacio, hermana. Bueno, yo quiero hablar de cómo se ha presentado el feminismo comunitario, pero yo quiero partir planteando por qué hablar de feminismos ahora, ¿no? Los feminismos, bueno, han estado siempre, dicen que han nacido después de la Revolución Francesa, pero bueno, esos deben ser los feminismos en Europa, ¿no? Pero en este continente ha habido una discusión desde los feminismos, pero no era abierta, los espacios institucionales, por ejemplo, no estaban abiertos a esta discusión feminista, ¿no? Entonces estaba más posicionado, como lo han dicho ahora, el enfoque de género. La pregunta es, ¿por qué ahora hablar de feminismo? ¿Por qué las instituciones quieren hablar de feminismo? Y yo creo que tiene que ver con la crisis y las limitaciones del enfoque de género. En Bolivia, por ejemplo, de donde yo vengo, son más de 30 años del enfoque de género, de instituciones de desarrollo, ONGs, cooperación internacional, que han estado planteando el enfoque de género. Y si una mira 30 años y hace un poco de cuentas, dice, debería haber más transformaciones, ¿no? Esas son las limitaciones de un enfoque de género, porque el problema fundamental no era el género. Y no es que no sea importante, por supuesto, pero hay otros problemas estructurales. No puede haber igualdad en un mundo capitalista, racista, colonialista, ¿no? Y creo que hay una crisis de este enfoque que está haciendo que las instituciones, las propias organizaciones sociales, hablen de feminismos y por supuesto el movimiento feminista crezca en todos los lugares, ¿no? Entonces creo que es importante asumir este momento de crisis de los enfoques de género, porque si no simplemente vamos a cambiar la palabra género por feminismo y vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y creo que eso no va a responder nuevamente a las problemáticas y a lo estructural de las problemáticas en los territorios. Entonces, planteando eso, que hay esta crisis del enfoque de género, también hay una moda del feminismo, también está de moda el feminismo, entonces hay muchos feminismos que son antipatriarcales, feminismos que son liberales, feminismos que plantean la igualdad. Imagínense toda una organización, una revolución, insurrección, masacres, y que terminemos diciendo que queremos igualdad. A mí me parece insuficiente, ¿no? Queremos igualdad, queremos que se vean las transnacionales, que las mineras dejen de contaminar, que nuestras hermanas y nuestros hermanos no mueran de cáncer, que las niñas y los niños no terminen en las redes de trata y tráfico. Igualdad es insuficiente después de semejantes movilizaciones, masacres y crisis que hay en los territorios, como aquí en el Perú actualmente, como en Bolivia, como en el Ecuador y como en muchos de los lugares de la Via Yala, de este lado del continente, que no es casualidad, que son los territorios donde está la plata, el oro, el gas, el petróleo, ¿no? Entonces, es importante la discusión sobre el género, pero es insuficiente si uno no mira toda la estructura y todo el sistema. ¿Cómo hemos llegado a esas discusiones nosotras? Y ahí quiero compartir la experiencia, siendo este un espacio de intercambio de experiencias. Quiero compartir la experiencia del feminismo comunitario en Bolivia. Los feminismos comunitarios están en distintos territorios, no solo en Bolivia. Yo no creo que haya un lugar donde han nacido ni que alguien lo haya fundado. Creo que los feminismos comunitarios han nacido por necesidad en los territorios donde han tenido que enfrentar este sistema patriarcal, ¿no? Las hermanas sanadoras ancestrales del feminismo comunitario en Iximuleu, Guatemala, que han tenido que enfrentar las empresas madereras, las empresas mineras que las han expulsado de sus propias comunidades,
por cuestionar a la empresa maderera, pero por cuestionar también a sus compañeros que hacían el contrato con la empresa maderera, ¿no? Entonces no son dos cosas que estén desvinculadas. El extractivismo utiliza las relaciones de dominación de género, utiliza el machismo, utiliza las lógicas de participación en el monopolio político de los hombres para consolidar sus proyectos extractivistas, para consolidar los acuerdos dentro de los partidos políticos. Entonces, no solo es participación política de las mujeres, es transformar el sistema político. ¿Para qué queremos participar en un sistema corrupto, un sistema extractivista, un sistema que no solo es machista, sino que es depredador de las comunidades, de la humanidad, de la naturaleza, ¿no? El feminismo comunitario ha nacido por necesidad de muchos territorios, en Chile, en el territorio mapuche, en Puelmapu, en territorio maya, en México, territorio tzotzil, celtal, en el sur de México, en Chiapas, en todos los territorios donde hemos tenido que enfrentar el patriarcado como mujeres indígenas, originarias, campesinas, partiendo de este reconocimiento de nuestros cuerpos, ¿no? Partiendo de mirarnos al espejo. Entonces, hay muchos feminismos comunitarios en distintos territorios, pero que creo que coincidimos en que queremos construir y caminar feminismos que luchen contra el sistema patriarcal, colonialista, racista, neoliberal, machista, misógino, heteronormativo. No solamente son feminismos que caminen por la igualdad, sino son feminismos antipatriarcales. Entonces, la experiencia de Bolivia, ¿por qué llegamos a ser feministas? Quiero comentarles brevemente esta memoria porque creo que es importante para repensar cómo las instituciones pueden trabajar un enfoque feminista o pensar el feminismo desde sus acciones, ¿no? Nosotras, como feministas comunitarias, decimos que no venimos del feminismo, sino venimos de la lucha en la calle contra el patriarcado. Y la situamos en una memoria específica que es la masacre del gas, el año 2003, en la ciudad del Alto. Han pasado 20 años, imagínense, y ya era la masacre del gas. Lo que pasa es que ahora está más de moda hablar de extractivismo, pero tenemos en estos territorios, Bolivia, Perú, más de 500 años de extractivismo. No es que recién se han contaminado los territorios. En Potosí, en Bolivia, las guaguas han nacido sobre la copajira, sobre el azufre, han crecido jugando con el mercurio y han respirado durante siglos los químicos de la explotación minera para separar el mineral y para que finalmente se vaya como materia prima a Europa y a Estados Unidos. Entonces hemos vivido en un sistema patriarcal, extractivista, y por eso la masacre del gas, que justamente era la pelea para que no se lleven el gas, las empresas transnacionales se quedaban con el 87% y quedaba el 13% para el pueblo, y entonces nos organizamos, porque no hay que ser ingenieros para hacer una resta y decir que nos están robando. Nos organizamos, protestamos, y por supuesto en la lógica colonial y racista, los medios de comunicación, el gobierno, un presidente gringo que teníamos, ustedes también tienen esas experiencias, de escoger presidentes que ni siquiera hablan castellano, ni mucho menos aymara quechua, ¿no? Entonces, este presidente gringo dice, bueno, la gente está movilizada por ignorante, porque no saben lo que es el desarrollo, no saben lo importante que es exportar gas. Y en las calles decíamos, ¿para qué queremos exportar gas si a nosotros no nos queda nada? O sea, si el gas sirve de algo, que sirva pues para que nuestras guaguas estudien, para que haya plata, para buenas universidades, buenos colegios, con bancos, con maestras, con maestros, con hospitales que puedan atendernos. Entonces, en esa masacre para nosotras fue nuestro encuentro con el colonialismo, con el racismo, ¿no? El colonialismo por esta mirada sistemática de movilizaciones de pueblos ignorantes, no tienen nada que hacer, ¿no? Muy parecido a los discursos de los últimos tiempos aquí en el Perú. Vienen a protestar porque no tienen nada mejor que hacer. Son flojos, no les gusta trabajar. Más de 500 años hemos sostenido estos países, produciendo el alimento que se consume en las ciudades sin ni siquiera pagar ni el 10% de lo que realmente vale la producción de una papa, de una zanahoria, de una roba de cebolla. Entonces estas lógicas coloniales, racistas, han sido las que nos hemos encontrado en 2003, que siempre han existido, pero que nosotras no las habíamos
visto, porque también venimos de una educación racista, colonialista, genocida de nuestros pueblos, que nos ha hecho estudiar en la escuela y entonces ya no somos aymaras, entramos a la universidad y ya somos clase media, somos señoritas, intelectuales, aspiramos a irnos a los Estados Unidos supuestamente a triunfar en la universidad y terminamos como todas las mujeres que emigran de estos territorios limpiando baños, porque así funciona el sistema de las clases sociales, no importa si eres ingeniera, arquitecta o si vienes de la comunidad, terminas en esos trabajos que estos países desarrollados, con el dinero que han saqueado de nuestros territorios, asignan para quienes migramos a esos territorios, parte del sistema patriarcal. Entonces, en 2003 nos encontramos con esos discursos racistas, este presidente que dice, bueno, siguen movilizados, hay que matar 500 indios más y este problema se termina. Y lo dice por los medios de comunicación, ¿no? Entonces nosotros decimos, hay que matar 500 más, es decir, nuestra vida no vale igual. No es como los letreritos que dicen todos somos iguales ante la ley, no, no es cierto, no somos todos iguales, porque las masacres son en los territorios indígenas, las masacres no son aquí en Barrancos ni en Miraflores, las masacres han sido en Puno, en Ilave, en Abancay. Entonces, para nosotros ha sido este encuentro con el sistema patriarcal, el 2003, la masacre del gas. Nos hemos encontrado con el colonialismo, nos hemos encontrado con el racismo, nos hemos encontrado con el extractivismo, ¿no? Nos hemos encontrado con el machismo también, porque las movilizaciones que han durado más de 30 días, tan parecidas las historias de nuestros pueblos, y 20 años después, en esas movilizaciones, claro, las mujeres teníamos que cocinar, hacer la olla común, marchar, cuidar a los heridos, tratar de recuperar los cuerpos de los muertos para que no los hagan desaparecer, enterrar, llorar a los muertos. Y nuestra pregunta era, bueno, pero ¿quién cocina, quién cría, quién limpia la casa cuando hay estas insurrecciones? ¿Por qué las mujeres tenemos que estar en la calle llorando, protestando, y tenemos que volver a la casa a limpiar, a cocinar y nuevamente a vivir violencia, ¿no? Nuestros compañeros, como decimos, nos gustaban más en la calle que en la casa, porque en la calle podíamos discutir políticamente, pensar sobre qué país queremos, pero en la casa otra vez él se ponía a ver las noticias y nosotros a limpiar y a cuidar y a cocinar. Entonces hay una desigualdad política que en la calle no se daba, entonces preferíamos estar en la calle, pues nosotros nos hemos quedado en la calle hasta después de que hemos logrado que renuncie ese presidente. Ha sido un encuentro con la violencia porque pensaba cada una que vivía violencia, yo por haberme casado muy joven, la otra por no tener hijos, la otra por tener muchos hijos, la otra por haberse casado muy mayor. Conclusión, todas vivíamos violencia. No es cuestión de mala suerte, no es que una escoge un mal marido y después escoge otro mal marido otra vez. Hay un sistema que les enseña a golpear, hay un sistema que les enseña a matar. Y obviamente ustedes entenderán que ese aprendizaje de ese sistema no se acaba pues con capacitaciones solamente. No se les sensibiliza para no matar. A nosotras a mí nunca me han capacitado para no matar, ni para no violar. Y también vengo de una familia con problemas y de un padre golpeador, pero nunca se me ha ocurrido golpear a mi compañero o violar a mis hijos. Entonces, estas han sido reflexiones que nosotras hemos hecho en 2003 en las calles, y ahí hemos terminado como una asamblea de mujeres, y cuando hemos empezado a discutir sobre el modelo económico del país, porque en Bolivia después del 2013 han venido elecciones y la asamblea constituyente, y por supuesto nosotras no queríamos ir a la asamblea constituyente solamente a decir que queríamos igualdad, nosotras queríamos otro país, otra forma de gobierno, otra forma de organización territorial, todo distinto. ¿Desde dónde? Desde lo que habíamos vivido la masacre del gas y desde la memoria ancestral, desde la comunidad, desde las luchas de nuestras abuelas, ¿no? Imagínense ustedes Curuzayaru y Tomás Atinto Condemaita, no luchaban por la igualdad, ni por la equidad de género. Luchaban porque se vaya esta invasión española, extractivista, sistemáticamente violadora, sostenida en la violación. Entonces, como si nuestras abuelas hace 300 años luchaban por otra cosa más estructural, nosotras tendríamos que concentrar nuestras luchas sobre la igualdad. No, es insuficiente, necesitamos cambiar todo el sistema. En 2003, entonces, en ese proceso constituyente que le sigue después a la masacre del gas, necesitamos discutir estas propuestas, plantear qué tipo de Estado queremos, qué forma de Estado, qué forma de economía, qué forma de educación, qué tipo de salud.
Y ahí empezamos a darnos cuenta que era importante la lucha en el territorio de las palabras, ¿no? Es decir, que no podemos reproducir en las luchas una o dos consignas. Y ahí yo creo que hay responsabilidad en las instituciones, ¿no? Porque ustedes llegan a las comunidades, de alguna forma se plantean discursos, categorías en las propias comunidades. Entonces, bueno, nosotras en ese proceso constituyente hemos decidido llamarnos feministas justamente porque queríamos discutir de economía, queríamos discutir del modelo democrático, qué tipo de democracia, nunca nos ha servido la democracia a los pueblos. Bueno, si quieren que siga siendo democrático, sí, pero otra democracia, pues, que no sea la liberal, donde pueden candidatear los ladrones, los genocidas, los asesinos, pueden seguir siendo candidatos, ¿no? ¿En qué lugar del mundo esa democracia podría ser democrática? Entonces, para plantear todo eso hemos tenido la necesidad de llamarnos otra cosa que no sea solamente movimiento de mujeres. Porque por esta lógica del género, creo yo, el movimiento de mujeres terminaba siempre hablando de los hombres. Y nuestro problema no eran los hombres, nuestro problema es una estructura capitalista, extractivista, ¿no? Por supuesto con la complicidad de muchos hombres y con la complicidad de muchas mujeres también. Pero lo que no queríamos era terminar hablando de si los hombres eran buenos, malos, si la equidad de género, la igualdad. No, nosotros queríamos hablar del modelo económico, cómo hacemos que se salgan las transnacionales, cómo anulamos los contratos de 200 años y después de que se salgan, cómo se mueve la economía, qué se hace con las empresas, cómo se logra que realmente se redistribuya, cómo se acaba con la pobreza, acabando con la riqueza, cómo se pone eso en la Constitución. Entonces, este tipo de discusiones nos ha obligado a tener una posición política y no solo biológica, no solo organizarnos como mujeres, sino como feministas. Hemos decidido tomar esa palabra para tener esta posición frente al sistema patriarcal y no solamente discutir sobre la igualdad, ¿no? Entonces, por eso decimos que no venimos del feminismo, porque no hemos estudiado feminismo, no hemos leído los libros de las feministas, digamos, en Europa u otras, sino que ha sido por necesidad en ese momento para poder luchar contra esto que veíamos y que sentíamos en nuestros cuerpos, que es el patriarcado extractivista, capitalista, colonialista, racista, machista, neoliberal, narcoestatal en muchos territorios. Entonces, somos feministas por necesidad, de ese feminismo venimos, y una vez que nos planteamos en el proceso constituyente qué íbamos a hacer, bueno, nuestra propuesta era la comunidad. Es decir, Estado plurinacional solo para transitar ha sido nuestra propuesta. ¿Por qué? Que es otra cosa que yo creo que tienen que discutir las instituciones en este tiempo. ¿Realmente vale la pena fortalecer al Estado? Porque eso plantea la cooperación, ¿no? Las instituciones tienen que fortalecer al Estado. Y uno se pregunta, ¿pero cuál Estado? ¿Este Estado? Este Estado en este momento, un gobierno que es en su estructura colonialista, racista, que se ha ocupado de construir las grandes ciudades y olvidar a las comunidades donde no llega agua, donde no llega luz, donde no llega la educación, porque así garantizan la explotación. Esas mujeres van a migrar para ser trabajadoras del hogar en la ciudad, esos hombres van a migrar a la zafra, van a migrar a la cosecha de arroz para ser explotados. No es casualidad donde no llegan, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento es la comunidad, porque venimos de la comunidad, porque creemos en la comunidad como forma de autoorganización política, económica, cultural, porque las comunidades existen al margen del Estado. Es más, se corrompen cuando entra el Estado muchas veces, ¿no? La comunidad se autoorganiza, produce, pero cuando entra el Estado y hacen al alcalde municipal, bueno, ahí viene la corrupción, la fragmentación, etc. Entonces, por eso feministas comunitarias, porque creemos en la comunidad como proyecto político, porque venimos de la comunidad, porque nos miramos al espejo y nos reconocemos aymaras, quechuas, porque rompemos ese pacto colonial de negar a nuestras abuelas, de negar a nuestras ancestras, porque nos negamos a seguir reproduciendo una sociedad racista, que niega que en estos territorios, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, todos venimos de pueblos indígenas originarios. Porque decidimos romper ese pacto colonial, es que somos feministas comunitarias, y porque eso nos ha dado fuerza, porque vivir en una sociedad racista y no reconocerse y pensar que una no vive ese racismo,
por supuesto te genera inseguridad, debilidad, no puedes hablar aunque pases 20 talleres de oratoria, de liderazgo y de lo que fuera, no puedes hablar porque es un mundo racista. En cambio, cuando entiendes que el mundo es colonialista, capitalista, racista, entonces ahí tienes la fuerza para sacar tu palabra, porque además esa palabra viene desde tus abuelas, desde tus ancestros. Esa es la memoria del feminismo comunitario, para terminar diciendo que el feminismo no se estudia, que no se trata de que ahora las instituciones, digamos, hagan clases de feminismo, sino de que puedan acompañar procesos de lucha en las comunidades, en las organizaciones, donde las mujeres creen sus propias estrategias. Serán feministas, por ahí no se llaman feministas porque hay mucho estigma, por supuesto, porque hay feministas que no les importaban nuestras luchas, hay un feminismo colonialista, racista. El feminismo en Europa habla de la igualdad de género, de la diferencia, claro, porque el extractivismo no está a la vuelta de la esquina, porque ellas no tienen que tomar agua contaminada, entonces no estamos hablando de las mismas condiciones, ¿no? Entonces yo entiendo que muchas mujeres indígenas y que muchas mujeres en barrios no quieran reconocerse feministas. Yo creo que no es una obligación. Lo que creo que sí se puede acompañar es que la lucha sea frente al patriarcado y no sea una lucha reducida solo por la igualdad, porque no hay igualdad posible si no se acaba, si no se transforma de alguna forma, si no se atenta contra este sistema capitalista, colonialista, racista, extractivista. Es un falso discurso si no hacemos este análisis estructural, que además concentra estas desigualdades principalmente en Abya Yala, ¿no? Evidentemente esto no pasa en Suecia, no pasa en Alemania, pues, ¿no? Pero aquí, por la colonización, porque necesitan los minerales, el gas, el petróleo, los recursos, el agua, necesitan sostener estas relaciones de dominación, de ocupación de los territorios, de saqueo, de racialización, ¿no? Porque si no, ¿quién va a migrar a limpiar sus casas? Tienen que migrar de aquí, y para eso tienen que racializar, para eso tienen que hacernos creer que somos inferiores, que aquí no hay oportunidades, que tenemos que irnos a otro país, porque además pensamos que vamos a ganar miles de dólares, que vamos a volver y hacernos una casa, y como eso no sucede, no volvemos nunca, por vergüenza, porque no podemos hacernos una casa. Entonces, estas lógicas estructurales yo creo que son las que se tienen que discutir, más que cambiar el enfoque de género por feminismos, ¿no? Lo más importante para mí del feminismo es visibilizar el patriarcado, y cómo en el patriarcado se juntan el colonialismo, el racismo, el extractivismo, el machismo, la misoginia y la heteronorma, ¿no? Eso ha sido un poco de la memoria que yo quería compartir del feminismo comunitario, y una vez que ya empezamos esta lucha en el proceso constituyente, tratar de incorporar cosas en la Asamblea Constituyente, por ejemplo el Estado plurinacional. No es que eso ha transformado el país, pero por supuesto que nos ha devuelto dignidad, porque ya no es un Estado-nación único, porque ya estamos reconocidas 36 naciones, y 36 naciones que queremos nuestro autogobierno, que queremos nuestra propia educación, nuestra propia forma de hacer política. 7 naciones lo han logrado, han tenido que ir a un referéndum para que el Estado colonial que ha venido después les reconozca, pero de todas formas han hecho todo un camino, han construido su propia constitución, y esa constitución ha sido hecha desde la comunidad, desde la dualidad, desde el equilibrio, desde la discusión sobre la naturaleza. Por supuesto, el Estado no quiere que ahora las 37 naciones tengan su autonomía, porque entonces nosotras tendríamos que decidir si se explota el litio o no, o si se sigue explotando el gas, o si se sigue saliendo la minería. Claro, esa era la trampa, ¿no? Por supuesto, hay un referéndum, todo un proceso administrativo, pero de todas formas, un Estado plurinacional nos ha permitido recuperar dignidad, ¿no? Muchos pueblos no se reconocían bolivianos, sino aymaras, caracaras, cejas, tacanas, y un Estado plurinacional te permite eso. Ha sido importante el proceso constituyente para nosotras por eso, por muchas cosas, porque hemos planteado un Estado de base comunitaria, hemos planteado un Estado descolonizador, hemos planteado un Estado despatriarcalizador, ¿no? Para acabar con el patriarcado, acabar con el colonialismo. Entonces de ahí viene un segundo aprendizaje que yo quiero compartir con ustedes, que es la lucha en el territorio de las palabras, la necesidad de recuperar estos conceptos,
Y ahí, ya que nos hemos llamado feministas, había que decir qué era ser feminista. Y para nosotras el feminismo es la lucha de las mujeres en cualquier parte del mundo, porque no es un privilegio de Europa, en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que luchan, resisten y proponen frente al patriarcado. Entonces, cuando muchas hermanas aymaras o quechuas nos dicen, pero nosotras no podemos ser feministas, y les decimos, ¿por qué? Si el feminismo es luchar contra el patriarcado. Ah, bueno, entonces sí podemos ser feministas, ¿no? Es más, si queremos ser feministas. Entonces nos ha servido esa herramienta de lucha. La otra definición importante para nosotras ya era, ¿qué es patriarcado? Para muchos patriarcado se acerca más a la iglesia de patriarcas, a la idea de iglesia patriarcas, ¿no? Para nosotros la palabra patriarcado siempre nos ha gustado como un concepto contra lo cual luchar, porque se parece a patrón y porque venimos de esa usurpación de los territorios, de los terratenientes, de los gamonales, de los oligarcas que se han robado y se han repartido el territorio de los pueblos indígenas con nuestras abuelas y nuestros abuelos dentro, han explotado a nuestras abuelas y a nuestros abuelos y han violado sistemáticamente a nuestras abuelas. Entonces en nuestras memorias hay los hijos y las hijas del patrón. Y además el patrón se llevaba a los hijos bonitos y a los otros los dejaba ahí. Entonces, crecer con la violación como una forma de dominación nos ha hecho crecer con esa idea en contra del patrón, ¿no? Y se ha reproducido esa lógica cuando nuestras abuelas han migrado a la ciudad para ser trabajadoras del hogar, ese nombre que le dan ahora sirvientas, y también han sido violadas por el patrón y por los hijos del patrón y con complicidad de la patrona. Entonces, para romper con toda esa cultura de dominación, con todo ese sistema de dominación, nos gusta la palabra patriarcado, nos parece que la representa, y le hemos puesto un concepto como el sistema de todas las opresiones, no es un sistema más, es el sistema de todas las opresiones, discriminaciones, desigualdades, explotaciones que vive la humanidad, no solamente las mujeres. El patriarcado oprime, por supuesto, a los hombres, a las disidencias sexuales, a las diversidades sexuales, y a la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. Es decir, el patriarcado oprime a la naturaleza, pero aprende a oprimir en el cuerpo de las mujeres. Oprime a los hombres indígenas y aprende en el cuerpo de las mujeres. Entonces ahí se hace insuficiente, insostenible el discurso de la igualdad, el enfoque de género, porque igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué mujeres y qué hombres? Una mujer de Ilave que está llorando a su hijo muerto, igualdad con la presidenta Dina Boluarte. ¿Entre qué mujeres? Que ha sido su hijo masacrado en Ayacucho, con un congresista. ¿Entre qué hombres? ¿Entre qué mujeres? ¿Qué mujeres con qué hombres? Aquí no hay igualdad, ni siquiera entre las mujeres, ni siquiera entre los hombres. Y tampoco quisiéramos pues, esa igualdad, ¿no? Yo no quisiera ser igual que Dina Boluarte, por ejemplo, en ningún sentido. Entonces, si entendemos el patriarcado como el sistema de todas las dominaciones, todas las explotaciones, ahí ya es insuficiente el enfoque de género como lo ha sido siempre. Lo ha sido siempre, por eso el discurso de género en las comunidades ha sido queremos igualdad. Y yo decía, primero tendría que irse a la minera, porque para tener igualdad hay que estar viva, para empezar. Después podemos hablar de igualdad, pero para empezar hay que salir vivas de este asunto. En Potosí el índice de cáncer es impresionante, principalmente en las mujeres, más de 500 años de explotación minera. La lucha en el territorio de las palabras nos ha permitido hacer estas conceptualizaciones que no solamente para escribir un diccionario o un libro, sino para luchar, para saber qué es lo que queremos destruir. Porque eso nos permite posicionarnos frente a la minera y no decir, bueno, pero genera trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Para qué queremos trabajo si nuestros hijos se están muriendo? Siguen yendo a la minería y nuestras hijas se mueren también porque se van en las redes, las llevan, las captan en las redes de trata y tráfico. Se prostituyen desde niñas. Las prostituyen desde niñas, perdón. Entonces, ¿para qué serviría? Porque las mineras, claro, llegan a los territorios y dicen, va a haber trabajo, va a haber dinero. ¿Y quiénes se prenden de esa idea? Los compañeros. Ahí sirve la lucha contra el machismo, ¿no?
La lucha en el territorio de las palabras nos ha permitido discutir sobre lo que es el género como una cárcel que se construye sobre los cuerpos. No son solamente roles, son cárceles que se construyen sobre los cuerpos. Porque a las mujeres nos enseñan a cocinar, a lavar, sí, a los hombres a tomar decisiones, a mandar, a hablar fuerte. Pero nuevamente, ¿a qué mujeres? A nosotras nos enseñan a cocinar y a lavar. Hay otras mujeres a las que les enseñan a mandar a las que cocinan y lavan. O sea, es como si olvidáramos la clase en medio de las mujeres, o la clase en medio de los hombres. Entonces, el género tiene la habilidad, la posibilidad de despolitizar y de hacernos olvidar que hay muchas otras diferencias, desigualdades y problemas estructurales que necesitamos solucionar. Finalmente, yo quiero terminar porque yo creo que ya es mi tiempo. Esta lucha en el territorio de las palabras nos ha llevado a reconceptualizar el feminismo, reconceptualizar el patriarcado, reconceptualizar el género para no caer en la despolitización. Nosotras también, yo también vengo de los talleres de empoderamiento, igualdad de género. Yo a los 16 también decía, el mundo ha cambiado, ahora somos iguales. En los tiempos de mis abuelas las mujeres se embarazaban jóvenes, yo embarazada a los 16 decía eso. Se tiene la capacidad de no dejar de ver la realidad. Los embarazos adolescentes eran un problema hace 50 años y siguen siendo un problema hoy. Hay educación sexual, decimos que bueno, que está atacada la educación sexual, lo que fuera, hay embarazos adolescentes, porque el sistema capitalista patriarcal necesita que las mujeres empobrecidas, indígenas, migrantes, estén pariendo guaguas, porque así no van a llegar a la universidad y porque así se va a explotar esas guaguas, van a hacer la fila para ser taxistas, obreros, trabajadoras, limpiando casas. Y eso no es casualidad. Y si no miramos esa estructura y solo queremos acabar con el embarazo adolescente repartiendo condones, no estamos atacando al problema estructural. Ya el ejercicio de poder, no es que los adolescentes no saben usar condón, ni que les da vergüenza comprar en la farmacia. Es que entre hombres se enseña que hay que hacerle un hijo para que se quede tranquila, o que si le haces un hijo entonces va a ser tu mujer. Hay que atacar esas relaciones de poder. ¿Y dónde se aprende eso? En una humanidad que cree que esta naturaleza que nos abraza, que nos abriga, que nos alimenta, nosotros podemos hacerle lo que sea. Si le hacemos eso a las mujeres, le hacemos eso a la naturaleza. Si le hacemos eso a la naturaleza, ¿por qué no vamos a matar a las mujeres? Entonces el sistema se estructura sobre nuestros cuerpos, ahí aprende a dominar a la naturaleza. ¿Y para qué le sirve todo esto a las instituciones de desarrollo? Yo quiero cerrar diciendo que lo primero es pensar que el feminismo pueda interpelar sus marcos conceptuales, sus marcos de acción. ¿Qué significa igualdad? ¿Qué está significando para ustedes equidad, empoderamiento? ¿Desde dónde están impulsando esas lógicas de empoderamiento? No se olviden los carritos sandwicheros de Laura en América, ¿no? Muy empoderadas y había un montón de carritos sandwicheros, así se llamaban, ¿no? Carritos sandwicheros. Un empoderamiento no es pues vender panchos en una esquina. No puede ser que a las mujeres nos releguen a ese empoderamiento económico. Y lo peor es que nosotras creamos que eso es un empoderamiento económico. ¿Las instituciones pueden hacer transformaciones del sistema o revoluciones? Yo creo que no, pero pueden acompañar esos procesos. Pueden acompañar que las organizaciones se fortalezcan, que realmente miren el extractivismo, que realmente ataquen al capitalismo, que recuperen la dignidad, que vender pancho en una esquina no me haga pensar que voy a ser una empresaria y que después voy a triunfar, porque eso no es posible si no se acaba con esta estructura económica, social, que por supuesto se estrella doblemente en nuestro cuerpo como mujeres indígenas. Entonces es posible generar acciones descolonizadoras, porque la cooperación internacional y las instituciones han tenido que ver mucho con la colonización, han sido la extensión de la colonización, imponen discursos. Es posible descolonizar eso, es posible acompañarlo desde otro lugar, es posible crear otra forma de relacionarse con las organizaciones y con las comunidades que no genere dependencia, asistencialismo, ¿no? Que estemos esperando a la cooperación, les reciben a la cooperación, le hacen fiestas, digo yo, más gastan en lo que les reciben que lo que la cooperación les da.
Algunas veces, ¿no? Nos da un cuadernito y somos felices. Y la verdad es que no nos alcanza un cuadernito. Coleccionamos cuadernitos además ahí con todos los logos. La cooperación del refrigerio, sí, está rico el refrigerio, pero no transforma. Y yo sé que no tiene que ver solo con las instituciones, la propia lógica de la cooperación, todo con factura, entonces lo único que una pregunta de refrigerio, ¿no? Pero es posible descolonizar, es posible plantear otras formas de relacionamiento. Yo creo que es otra interpelación que viene a hacer el feminismo. El feminismo no solamente va a venir a llenar un indicador o un objetivo, una meta dentro de sus proyectos, tiene que interpelar las acciones, ¿no? Porque si no, vamos a reproducir esto 30 años más y estaremos en una nueva charla diciendo que el feminismo no sirvió. Finalmente, creo que las instituciones de desarrollo tienen un gran desafío en este momento y que los feminismos pueden ayudar a enfrentar ese desafío, y es enfrentar el crecimiento de esta ola fascista en la región, ¿no? Bolsonaro, Milei, bueno, aquí ustedes tienen tantos otros, y las instituciones de desarrollo yo creo que a veces terminan callándose para evitar problemas. Yo creo que ya no hay muchas instituciones de derechos humanos, que todas las instituciones para el desarrollo tienen que convertirse en instituciones de derechos humanos en estos momentos de crisis, en los que el fascismo acrecenta su discurso, ¿no? Creo que ese es un desafío y ese es un trabajo que no se hace solo con las comunidades, sino con el posicionamiento de las instituciones. El silencio solamente hace que el fascismo crezca. En Bolivia creo que las instituciones han decidido callarse un poco y el fascismo crece. Y creo que ese es un aprendizaje también para no reproducir en otros territorios. Bueno, muchas gracias.